Padre, te doy gracias por la palabra que hemos leído. Danos la gracia, la sabiduría para enseñarla y que sea de edificación y de transformación en nuestra vida. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que están oyendo, viendo, bendice a todos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, la carne. ¿Cuántas veces mencionó Pablo ahí en Romanos en lo que leímos la carne? Hay como 6, 7 veces que menciona ¿qué? Carne. ¿Se acuerdan que las semanas, creo que hace 2 semanas atrás, a ver si el domingo, hace 2 o 3 semanas atrás, comencé diciéndoles que íbamos a compartir acerca de los enemigos del creyente, los enemigos del cristiano, y yo les hablé que desde el jardín del Edén hasta la nueva Jerusalén que viene, el reino de Dios tiene una resistencia para que no se establezca en este mundo. Y hay 3 fuentes. 3 fuentes que hacen que el reino de Dios no se establezca en una forma profunda, estable y constante en la vida del creyente. Y esos 3 enemigos o esas 3 fuentes son el mundo, la carne y el diablo. Porque a veces nosotros le echamos la culpa al diablo de todo y no, el diablo no tiene toda la culpa de lo que pasa en la vida nuestra. A veces le echamos la culpa al mundo por el sistema en que vivimos, la forma en que el mundo actúa, la forma en que el sistema de gobierno y todo se mueve, y le echamos la culpa y decimos por estar en este mundo. No. El mundo influye, el diablo influye, pero hay otro enemigo que es el que más influye en nosotros y es la carne. Y hoy vamos a hablar de ese enemigo que se llama carne. Ese enemigo que quiere destruirnos y que quiere robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Por eso el segundo enemigo del cristiano es la carne. ¿Pero qué es carne? Déjeme decir una aclaración. Cuando leemos la Biblia, carne, muchas veces viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento, esto que cubre nuestros huesos o el cuerpo. Eso no se está refiriendo la Biblia a carne. Carne es una palabra que tiene un montón de significados bíblicos. Hay veces que habla de cuerpo, a veces habla del linaje, a veces habla de la piel, pero a veces, y en la mayoría de los casos, principalmente en las epístolas paulinas, lo que habla carne es de la naturaleza caída del hombre. Porque muchas veces tenemos que darnos cuenta que la gente dice esta carne es mala. Hay unas sectas que creen que la carne, el cuerpo es malo, que Dios hizo esto, y hay gente que se latiga y se auto golpea para sacrificar y destruir la carne, pensando que la carne es mala. No, el cuerpo no es malo. Lo malo es las actitudes que están dentro de nosotros, que nos impulsan a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero este cuerpo es santo, este cuerpo es hermoso, este cuerpo es bueno. Razón tiene Pablo cuando dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, la carne no es mala. Esta carne, este cuerpo nuestro no es malo. Es bueno, Dios lo creó. Y dice que cuando Dios creó al hombre dijo, y Dios todo lo que creó Dios dijo y es bueno. Amén. Entonces, entendiendo el concepto carne, que la carne en la palabra es una palabra griega que se llama sark. Viene del griego sark, y el significado teológico de esa palabra es naturaleza caída. O sea que la carne, cuando la Biblia habla que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, que los que viven según la carne están en enemistad contra Dios, que los que están en la carne van a morir espiritualmente, no está hablando de la carne del cuerpo, está hablando de la naturaleza no regenerada que hay en muchas personas que todavía están en la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando la carne reina en un creyente, entonces las cosas viejas no han pasado, las cosas viejas permanecen y entonces siguen viviendo de acuerdo a la naturaleza caída. Y la carne, esa naturaleza no regenerada, esa naturaleza no transformada por el poder de Dios, es el enemigo que está impidiendo que muchos creyentes puedan ver la gloria de Dios.
Porque cuando usted camina en la carne, se constituye enemigo de Dios. Cuando usted camina en la carne, usted entonces se rebela contra la voluntad perfecta de Dios sobre su vida. Por eso la carne es un enemigo que nosotros tenemos que destruir y tenemos nosotros que enfrentarlo seriamente. Porque la carne, esa palabra carne en el Nuevo Testamento, habla e incluye todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Esa palabra sark denota la debilidad del hombre y hace que es el asiento del pecado. En otras palabras, Pablo habla de naturaleza caída porque la naturaleza caída es incapaz de alcanzar las perspectivas de Dios para el hombre. Mira lo que vamos a hablar, algunos versículos. Romanos 7, vaya ahí mismo, Romanos 7, échese para atrás una hoja. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Mientras que, mientras estábamos, ¿dónde? ¿En la qué? En la carne. O sea, la carne lleva la muerte, lleva fruto de muerte. El versículo 18, ahí del 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la lucha interna que hablaba Pablo del espíritu y la carne, Pablo decía, yo quiero agradar a Dios, pero hay dentro de mí, hay algo que no me deja hacer lo que quiero hacer, y lo que no quiero hacer hago. Pablo dijo en una ocasión, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque yo con la mente adoro a Dios, pero con el cuerpo le sirvo al pecado, miserable de mí. O sea que la carne es un enemigo duro. Y no está en otra persona, está en usted y está en mí. Cuando nosotros descubrimos el potencial de este enemigo y descubrimos cómo podemos destruirlo y cómo acabar con él, nosotros vamos a encontrar la vida nueva en Cristo. El problema es que mucha gente está en el Señor, pero todavía está sujeto, amarrado, porque el hombre viejo, la naturaleza caída, el pecado, los tiene atados a tal punto de que ellos quieren agradar a Dios, pero no lo pueden hacer porque mayor es la carne que el espíritu que está en ellos. Y por eso es que está la carnalidad en la iglesia. Está la carnalidad, que la carnalidad es la manifestación de las obras de la carne. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros necesitamos mirar cómo ataca la carne al cristiano. ¿Cómo ataca la carne al cristiano? ¿Cómo ataca la carne al cristiano? ¿Cómo ataca? Yo quiero hacer una comparación entre lo que pasó con los primeros creyentes, discípulos, apóstoles y cómo afecta en la vida de hoy. La primera forma como ataca la carne al cristiano es por medio de lo religioso. Por medio de lo religioso. Y yo quiero que usted nada más observe algo ahí. Déjeme hacerle un comentario a esto. En Hechos capítulo 3, no lo busque, nada más téngalo presente. En Hechos capítulo 3 se narra la historia de cuando Pedro y Juan van hacia el templo de la Hermosa y en las puertas del templo había un cojo de nacimiento que estaba allí pidiendo limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, les dijo que le diera algo. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan, fijando los ojos sobre él, principalmente Pedro, le dijo, no tengo, mírame. Y el hombre lo vio esperando que le iba a dar algo. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo agarró de la mano y dijo, en el nombre de Jesús, levántate y camina, anda. Y dice que el hombre se levantó, se afirmaron sus pies y entró con ellos al templo adorando y glorificando a Dios. Amén. ¿Quién no se hubiera gozado de un milagro así?
Pero no pasó eso. Cuando vieron los religiosos, listen to me, escúchame a mí. Cuando entraron al templo y los religiosos vieron el milagro, en vez de alabar y glorificar a Dios, comenzaron a preguntar por qué lo habían hecho. Tuvieron celos, tuvieron envidia del por qué. Durante tanto tiempo ese cojo había estado ahí y ellos no habían podido hacer ¿qué? Nada. Y ahora vienen unos simples pescadores anunciando a un Jesús de Nazaret que lo habían matado, y vienen anunciando de que tiene poder y lo levanta y lo sana. Eso provocó celos, provocó envidias, provocó repugnancia entre los religiosos. Eso mismo sucede hoy en día. Mucha gente no puede ver que Dios lo esté bendiciendo a usted, o que Dios lo esté usando a usted, o que Dios haga algo con usted, porque comienzan a criticar y comienzan a tener envidia como los religiosos pasados. Porque la carne es envidiosa. Cuando ven que usted es prosperado, la carne le dice: mira, él sí, tú no. ¿Y por qué? La carne se levanta, aún dentro de la misma familia. Cuando Dios bendice a un miembro de una familia, el otro se enoja y quiere hasta hacer negocios para tratar de hacer lo que el otro tiene. Pero si la bendición de Dios no está sobre ti, nunca te va a llegar. Celos, envidias. Dice que aquellos, lea todo el capítulo 3, donde sucedió el milagro, y el capítulo 4 de Hechos, donde está toda la, como aquellos, y entonces se enfurecen y no le hacen nada a los apóstoles. Escúcheme esto. No los golpean ni nada, ni los meten a la cárcel, porque dicen: si los metemos, tenemos temor del pueblo, porque el pueblo sabía que Dios había hecho un ¿qué? Un milagro. Entonces ellos dicen: vamos a hablar y les vamos a prohibir que hablen en el nombre de Jesús y que no vuelvan a enseñar lo que están enseñando. Hermano y hermana, la carne ataca por el lado religioso suyo. Hay gente que se cree más santo que otro, y es lo que se llama el legalismo. A veces el legalismo influye en la gente. El legalismo es parte de lo religioso, ¿me entiende? Lo religioso. Ellos se opusieron. En vez de gozarse que Dios había hecho un milagro con el paralítico, en vez de gozarse que Dios había sanado a ese hombre que durante muchos años desde que había nacido no caminaba, se enojan. Se enojan. ¿Cuánta gente religiosa hay hoy en el día del mundo que se enoja cuando usted es bendecido, cuando usted es prosperado, cuando yo soy bendecido, prosperado? Porque la carne es egoísta, la carne es rencorosa, la carne es ambiciosa, la carne, esa naturaleza humana no regenerada que está dentro de nosotros, si no la tenemos controlada y sujeta por el poder de Dios, se levanta en cualquier momento y trata de robarnos lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos acá? Ellos se enfurecieron y quisieron parar lo que Dios estaba haciendo. Déjeme decir, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, la carne hace lucha a esa manifestación. Cuando Dios comienza a bendecir, los celos puestos por el enemigo en el corazón de la gente comienza a manifestarse y comienzan a cuestionar lo que tú estás haciendo. Y comienzan a decir: eso es mentiras. Eso acá, tal vez a mí me puede pasar, pero a ellos no les puede pasar. Nuestra iglesia es la mejor iglesia que hay. No hay iglesia como la de nosotros. Hermano, celos. Solamente hay una iglesia.
Y es la iglesia que el Señor viene a buscar en los tiempos postreros. Así que usted no salga diciendo que esta es la mejor iglesia que hay, ni el mejor pastor, porque hay un montón de gente mejor que yo. Amén. Pero de algo sí quiero decirle, que Dios se mueve en este lugar. Que Dios tiene algo con nosotros, tiene algo con nosotros. Pero eso no tiene que darnos a nosotros orgullo ni vanagloria para decir que en ningún otro lugar se mueve el Señor. No, no, no. Dios se mueve donde Él le plazca, porque Él es dueño de todo. ¿Amén? Pero la carne se levanta y aquellos religiosos, en vez de glorificar a Dios y darle, se enojan del milagro. A veces Dios hace un milagro aquí y la gente se enoja y dice: ¿por qué no se lo hizo el Dios de milagro? Dios aquí ha sanado gente de cáncer, ha sanado gente de tumores cancerosos, ha traído a la vida gente que estaba desahuciada, y la gente dice: ¿por qué no sucedió en nuestra iglesia? Dios quiso que sucediera aquí. Sí, pero aquí no hay tanta gente como de nosotros. Eso no importa. Dios no mide su poder con donde hay o no hay mucha gente. Dios se manifiesta donde Él quiere. Así que hay que echar fuera todo lo religioso de nosotros. Cuando la carne quiere levantarse, hay que decirle: fuera en el nombre de Jesús. Pero no solamente la carne se mueve por medio de lo religioso, sino que la carne se mueve por medio de la hipocresía de los miembros dentro de la iglesia. Amén. En el capítulo 5 de Hechos, estoy haciendo una crónica, una analogía de Hechos con la vida actual. En Hechos 5, primero el enemigo, la carne, atacó con lo religioso. En el capítulo 5, la carne ataca y se opone a la iglesia naciente por medio de la hipocresía de algunos miembros. Si usted lee todo el capítulo 5 del libro de Hechos, va a encontrar la historia de la iglesia. Tenía todo en qué, todo en común, vivían en común, tenían todo. Y un hombre llamado Bernabé, José llamado Bernabé, vendió una propiedad y la trajo a los pies de ¿quién? De los discípulos. Escuche bien. Y dijo: hermanos, aquí está este dinero. Yo tenía una casa, no la necesitaba, la vendí para el beneficio de la obra y la trajo. Pero había dos personas por allí, Ananías y Zafira, que les gustaba sobresalir, como hay mucha gente que les gusta sobresalir. Entonces, cuando vieron que la iglesia aplaudió, elogió y la gratitud que le dieron al hombre, a José, porque había hecho una decisión voluntaria de su corazón para regalar, para ayudar a los pobres, a los necesitados, ellos tenían otra casa. Y entonces los dos se ponen de acuerdo y dicen: vamos a ver, vamos a vender la casa, pero no vamos a dar ¿qué? Todo. Esa es la hipocresía, cuando usted no le da a Dios todo lo que tiene que darle y aparenta que le está dando todo lo que no es. Llegaron y se pusieron de acuerdo y vendieron la casa. Un ejemplo, digamos que la vendieron en $100,000. Entonces dije: Ananías, 50,000. Trajeron $50,000 a la casa del Señor. Escucha algo que lo voy a analizar. El dinero es lo que menos importa en esta historia. Porque si ellos hubieran decidido de corazón y le hubieran dicho a los apóstoles: vamos a vender una casa y le vamos a dar $1,000, no hay problema. La mentira está y el pecado está en que ellos dijeron: en tanto vendimos, cuando eran mentiras. Eso es lo mismo que sucede cuando usted dice: voy tanto de diezmo, y no es eso lo que usted está dando. Y la gente cree que Dios no se fija en esas cosas. Porque la carne te dice, escuche que estamos hablando de la carne. La carne te dice: tú necesitas más que la iglesia. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Pon ahí $1.
¿Qué fue $10 lo que recibiste toda la semana? Recibiste 500, pues echarle $5 ahí. Amén. El dinero es lo menos. Escucha lo que lo estoy diciendo. El dinero es lo menos. Lo importante es la fidelidad y la sinceridad suya. Porque usted me engaña a mí, engaña a su esposa, engaña a su esposo, pero a Dios usted nunca lo va a engañar. Pero la carne es tonta, porque piensa la carne que puede engañar ¿a quién? A Dios. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Está bien, mío. Y llegó el hombre y dice: aquí traemos, en cuanto, mira qué interesante, que el Espíritu de Dios le revela a Pedro y le dice: ¿en cuánto vendiste? Y el hombre dice: sin tanto. Y mira la palabra de Dios que le viene la revelación al apóstol: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y ¡pum!, que cayó muerto. Y se lo llevaron, lo enterraron. Y al rato entró la señora contenta ahí, venía, según ella, que le iban a aplaudir y todo por haber hecho la cosa que iba a hacer. Y ¿en cuánto vendiste? En tanto. Pues cuanto han mentido, ¡pum!, ahí cayó. Esos que vienen de enterrar a tu esposo te llevan a ti también. Ahora, ¿por qué cree usted de que Dios permitió que pasara esas dos muertes al inicio de la iglesia? Porque eso fue cuando la iglesia comenzaba, en el libro de los Hechos. ¿Por qué Dios permitió y por qué Dios juzgó tan drásticamente esa actitud? Porque Dios no iba a permitir que en su iglesia naciente la hipocresía tomara posesión sobre la sinceridad de su pueblo. Déjeme decirle que la carne hace a la gente hipócrita. Porque la carne, esa naturaleza interna que está dentro de nosotros, siempre nos hace mentirosos y engañosos. Por eso la Biblia dice: no haya pues engaño en tu boca. No se digan palabras engañosas, no se hagan palabras fluctuantes, palabras vanas, no salgan de tu boca. Dios tiene mucho cuidado, hermanos y hermanas, de la sinceridad suya y de la sinceridad mía. Por eso los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, porque se levantan contra Dios. Los que andan según la carne no pueden ver las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Lo que le estoy diciendo es que el enemigo llamado carne ataca por medio de la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es fingir algo. Es fingir algo que no es. Hipocresía nos habla también de mentira, de engaño. Amén. Los discípulos enfrentaron la carnalidad de los hombres. Y hoy en día la iglesia enfrenta también la carnalidad de los miembros. Ananías y Zafira fingieron, engañaron, mintieron. Nadie, escuche, nadie les estaba obligando a que dieran algo. Ellos tomaron su propia ¿qué? Decisión de hacerlo. Nadie les estaba diciendo que lo hicieran. Si hubieran vendido lo que fuera y hubieran dicho: aquí hay $1, aquí no hay problema, pero ellos dijeron: vendimos todo para la obra. Mentiras. Eso mismo sucede hoy en la iglesia actual del siglo XXI. Mucha gente mentirosa dentro de la iglesia. ¿Qué hago y no hago? ¿Qué digo y no digo? ¿Qué doy y no doy? De que esto allá. Hermano, tengan cuidado, porque la carne te va a llevar a la destrucción. El enemigo carne es lo que destruye a muchos creyentes hoy en día. Enemigo carne está destruyendo millones de creyentes. Porque la carne presenta un panorama bien hermoso, donde parece que nadie se va a dar cuenta. Pero la carne le ciega los ojos y el entendimiento a la gente para que no entiendan de que
a Dios nadie lo puede burlar o engañar. Todo lo que el hombre sembrare, siembra mentira, recoge mentira. Siembra engaño, recoge engaño. Siembra para la carne, de la carne ¿qué? De la carne cosecha. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte si se lo va a dar a Dios. Hoy en día la carne induce a muchos a no dar correctamente lo que le corresponde a Dios y los hace entonces falsos delante de Dios. Amén. Amén. Hermano, la carne es un enemigo difícil. Por eso San Pablo decía: ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me podrá librar de esta actitud mía? ¿Quién me podrá sacar de esto? Hasta que por allá él encontró el método y en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Dios en mí. Hasta que usted y yo crucifiquemos la carne, no vamos a ser libres de la carne. Usted dice: todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no lo hace. Esa es una gran mentira, es un engaño del diablo. La carne dice: todo el mundo miente, todo el mundo habla mal. No, todo el mundo no miente, no, todo el mundo no habla mal. Es que todo el mundo anda mal. No, todo el mundo no anda mal. Hay gente que anda muy bien. Que usted y yo andemos mal no quiere decir que todo el mundo ande mal. Hay gente que vive bien. Y Dios quiere que nosotros vivamos no en la carne, sino en el espíritu. El tercer parte, como ataca al enemigo, aparte de lo religioso, que nos hace religiosos para no ver la realidad, aparte de la hipocresía, del engaño, las mentiras. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 101:7, nada más. Salmo 101:7. Salmo 101:7. ¿Listos? ¿Listos? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, dice Jehová. Amén. ¿Cómo ataca la carne? Por medio de la murmuración. Si usted lee Hechos 6, recuerde que estamos comentando hechos con la vida actual. Si usted lee en Hechos 6, la iglesia estaba en armonía, la iglesia vivía en paz, la iglesia vivía bendecida, prosperada, tenían alimento para los necesitados, compartían con el que no tenía, y la Biblia dice: en la iglesia no había ningún necesitado. Pero en Hechos 6 se presenta algo. En Hechos 6 se presenta una situación. Los griegos se levantan y comienzan a murmurar contra los judíos, diciendo que los judíos se preocupaban más por las viudas de ellos y que les daban mejor atención y mejor alimento que a la viuda de ellos, de los griegos. Y comenzó a haber una mezcla, un pleito en la iglesia por causa de la repartición de comida. Y comenzaron unos a decir: no, es que esta iglesia solamente los judíos son los únicos que los atienden bien. Y esta iglesia, a nosotros los griegos no nos quieren, a nosotros nos abusan, a nosotros nos... Es como si hoy en día usted se pusiese a decir aquí: solo los mexicanos tratan bien en esta iglesia. Y a nosotros los sudamericanos no nos tratan bien. Yo veo, ese era el plan que estaba ahí. Que sí, que no, que no. Y eso causó fricción. Léaselo en su casa.
causó casi un punto de división, porque la carne le gusta murmurar. ¿Y sabe qué es murmurar? Murmurar es hablar mal de otro. Murmurar es criticar, desacreditar, decir cosas de otras personas que no son. Y murmurar es decir cosas detrás de otra persona cuando no está presente. Y la carne, a la carne le gusta criticar. Porque por naturaleza, la carne, el hombre siempre le gusta hablar lo que no es. Como dicen en mi país, le gusta el guiri guiri. Como dicen en Puerto Rico, les gusta mover la bemba. Amén. Amén. La carne, escúcheme lo que le estoy diciendo, hermano. La carne le gusta atacar con murmuración. Y lo va a poner a usted y a mí a decir tonteras que ni siquiera nosotros mismos lo creemos. Porque el enemigo lo que quiere es apartarte, separarte del camino de él para romper y destruir tu vida. La carne, es que a mí me dijeron, olvídate que a mí me dijeron, olvídate que aquí, hermano, cuando usted le diga, es que me dijeron que usted dijo, me dijeron que el hermano dijo, váyase donde el hermano directamente, ¿usted dijo eso? No. ¿Quién le dijo? Fulano, tráigame a fulano y los dos vamos a aclarar el asunto. La carne destruyó casi la unidad de la iglesia. Usted puede leer Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y dice que la iglesia estaba unánime, junta, que la iglesia estaba unida. Pero la murmuración solamente, y escuche esto, cuando usted estudia ese pasaje, se da cuenta que no fue que desatendieron a las viudas, sino que los apóstoles estaban tan ocupados que la carga se les hizo tan grande que no pudieron atender como debían ser. Fue cuando entonces estos griegos, en vez de ir a los apóstoles, escuche, en vez de ir a los líderes y decirle lo que estaba pasando, comenzaron a ¿qué? Y se hizo un rebuló en la iglesia. Fue cuando los apóstoles dijeron, mire, pare un momento. Ya nosotros no podemos cargar con todo. Hagan algo ustedes. Elijan entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu Santo con poder para que se encarguen de repartir. Y nosotros nos vamos a dedicar a predicar y a orar nada más. ¿Sabe por qué a veces hay mucha murmuración en la iglesia? Se lo digo. Porque usted no hace nada. Le gusta hablar pero no hace nada. Yo no sé por qué no hace. Hágalo usted. ¿Qué sucia está la iglesia? Porque no viene a limpiarla. Fue cuando los apóstoles dijeron, ¿sabe qué? Nos quitamos nosotros de eso. Vamos a elegir gente que venga y se encargue de eso. Y vuelva a estudiar la Biblia a ver si hubo otro problema de esos. Se acabó el asunto. ¿Estamos acá? La carne es difícil, hermano. En la carne usted nunca queda mal los otros, usted siempre está el mejor, amén. Pero cuando usted carnal y yo carnal nos presentamos ante el espiritual que es Dios, quedamos por el suelo.
Así que no se fije en mí, ni se compare conmigo, ni esté haciendo evaluaciones entre usted y yo. No, evalúese usted con Dios y verá que usted siempre sale perdiendo. Usted siempre se evalúa conmigo, usted sigue ganando. Yo me comparo con usted, sigo ganando yo. Pero cuando usted y yo nos comparamos con Dios, salimos perdiendo todos. Y eso es lo que Dios quiere, que nos demos cuenta de que Él es el único perfecto, el único santo y el único que merece toda la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Oh, hermano, ¿sabe que cuando hay murmuración la gente comienza a acusarse y comienzan a romperse relaciones tan lindas? Amén. La murmuración destruye la comunión de los hermanos. La murmuración destruye la armonía. Gente que se amaba, ya después, ¿ven? Están cantando por acá y viendo a la otra por allá. Porque la murmuración, hermano, necesitamos vencer la carne. A todos de vez en cuando se nos sube la carne. No venga diciendo que usted, yo soy súper espiritual. La carne a veces se sube. Y es ahí donde necesitamos poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Lo religioso, ataca con lo religioso. Ataca con la hipocresía. Ataca con la murmuración. Pero hay otro ataque más fuerte que da la carne al cristiano, al creyente. Ataca con el pecado. Ataca por medio del pecado. Y usted puede mirar, vaya conmigo a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 19 en adelante. ¿Listos? Dice así. Y manifiestas son las obras de ¿qué? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne, dice obras de ¿qué? No dice obras del demonio. Ponga atención. No dice obras del diablo. No dice obras del mundo. ¿Obras de qué? ¿Dónde están todas esas cosas? ¿Dónde están? Dentro de nosotros, no tenga temor de decirlo. Están dentro del ser humano. Son obras de la carne, son obras de la naturaleza caída, son obras de la naturaleza no regenerada que están dentro del ser humano. Por eso la carne, si usted y yo no la vencemos, si no la enfrentamos, va a comenzar a sacar todas estas cosas para tratar de destruirte a ti y a mí y destruir tu familia y mi familia. Las obras de la carne, como aparecen aquí, hermano, ultrajan la verdadera naturaleza del hombre. Y aquí en Gálatas 5 encontramos 4 formas de pecar que la carne incita al hombre. Primero, con pecados contra la naturaleza sexual del hombre. Adulterio, fornicaciones, inmundicias, amén. El sexo no es malo. Escucha lo que digo. Dios crió el sexo, pero lo crió dentro de los parámetros de Él. El esposo y la esposa. ¿Amén?
Por eso Pablo dijo, el que si se está quemando mucho, mejor cásese antes de que se esté quemando. ¿Amén? Porque andar ahí dándole rienda suelta a la carne, puede ser que un día la pase, pero ¿qué si mañana viene el Señor? ¿O qué si mañana se muere en medio de la cama de ese hotel? El sexo no es malo. Dios lo crió. Y le dio a Adán una mujer, no para que jugaran Tim Marín de doping. No. Se la dio para que tuvieran relaciones con ella y procreara hijos. Lo malo es la carne. Que la carne ya no está satisfecha con uno, sino que quiere dos. Y ya cuando ya no quiere dos, sino que quiere tres. Y ahora hay tanta porquería que hasta de 5 y 6 van en fila. Amén. A veces veo unos casos ahí en la televisión de problemas. Digo yo, ¿cómo está la mentalidad? El papá con la hija del amante. Y el hijo del amante con la hija del otro. Hermano, y en la casa viven todos. Eso es la carne. Hoy en día la gente ya no está contenta con tener uno, quieren 2 o 3, amén. No puedes con una, ¿cómo vas a tener 2? Porque la carne está tratando de ¿qué? De satisfacerse, porque desde el principio la carne no regenerada trajo maldición. Dios lo crió al hombre santo, Dios lo crió al hombre perfecto, Dios lo crió, pero el pecado lo llevó a contaminarse y la carne terminó por destruir la obra de Dios. ¿Por qué la carne nos ataca a nosotros? Amén. Porque la carne sabe que el hombre por naturaleza, y cuando hablo la palabra hombre estoy hablando mujer y hombre, son débiles. ¿Amén? Somos débiles. ¿Ah? Y mire que lo más natural es que cuando una mujer pasa delante de un hombre ¿la qué? ¿La qué? ¿La vuelve a ver? Ya si pasa otro y vuelve a ver, pues ya está esa cosa fea. Amén. Un hombre pasa y pasa una mujer y el hombre vuelve a... Pasa una mujer, pasa un hombre y hay una mujer, la vuelve a... Es natural. Es natural porque es el instinto ¿qué? Carnal. Lo malo es cuando ya usted le da rienda suelta a ese instinto animal carnal. ¿Que va en contra de quién? De Dios. ¿Entienden? Entonces la carne ataca por el lado sexual, por el lado del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia. Amén. De la lascivia. Son cosas que la carne ataca por el lado sexual de la naturaleza. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Pero no solamente ataca por el lado sexual, sino que ataca con pecados contra la naturaleza espiritual. ¿Cómo la naturaleza espiritual? Ataca con idolatrías, ataca con hechicerías, ataca con herejías. Amén. Ataca con una serie de cosas que quieren aplastar tu vida espiritual, llevándote a hacer cosas que a Dios no le agradan. Amén. ¿A cuántos cuando estaban ustedes? La mayoría de gente tiene una ignorancia que cuando alguien está enfermo, en vez de llevarlo donde el doctor, lo llevan donde un brujo. Donde fulano está, la que le pasa el huevo, que le pasa el fuego, que haga para Miguelito pasa por el fuego. Ven Miguelito, ven para acá, amén. Lo llevan a que le hagan sus saumerios. Ustedes eso lo hacen. No, hay gente en la iglesia que practica eso todavía.
Yo tengo que decirle algo: si Cristo no te sana, nadie te sana. El único que puede sanarte, el único que puede librarte, el único que puede acabar con cualquier cosa en tu vida se llama Jesucristo. En la carne quiere llevarte. No, ya trataste en la iglesia. Ve ahora donde fulana de tal Viera. Y ahí llega otra. Sí, yo tenía Viera alta pierna, la tenía así, así. Y llegué donde doña fulana y me puso unas cremitas y me puse unas hierbitas y me eché una agüita. Y ahora mire, ella me hizo un medio recito rarito ahí, pero ya ahora yo estoy tranquila. Amén. Todo, por más pequeño que sea, oculto, es hechicería. Porque solamente hay alguien que sabe el futuro, y es Dios. Que venga para leer el futuro. ¿Quién me va a decir el futuro? Ya el futuro yo lo sé. Ya yo sé que si no tengo a Cristo en mi corazón me voy para el infierno. Y como Cristo está en mi corazón voy para el cielo. Amén, hermanos. Ya yo sé mi futuro. Amén. Amén. Pecados sexuales, pecados espirituales. La carne a veces quiere apartarte del camino correcto de Dios y quiere llevarte a contienda, a idolatrías, a ¿cómo se llama? A hechicerías, a brujerías. Pero no solamente la carne te lleva ahí, sino que la carne te lleva también a pecar contra la naturaleza social. Amén. Amén. Borracheras, orgías, homicidios. Amén. Celos, iras, contiendas, malditos celos. Dice la canción de por ahí. Amén. Celos, malditos. Los celos, las envidias. Son cosas que la carne usa, hermano, hermano, ni tan bonito que fuéramos nosotros para que nos estén celando tanto, amén, hermano. Ni tan bonita que fueras para que te estén celando tanto, amén. Ay. Celos, porque la carne mete. Escuche lo que le voy a decir. Usted va caminando por acá. Escuche esto, vea para que vea cómo trabaja la carne. Usted va caminando por acá y por aquí Timoteo vuelve a ver para allá y en ese momento pasa alguien. Y le meten, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y uno ni siquiera estaba viendo para allí. ¿Quién provocó eso? ¿Y dónde está la carne? Dentro de usted. La carne le abre la puerta para que el enemigo cause problemas, pero no es directamente el enemigo, es la carne. Entiéndame, es medio complicado teológicamente explicar esto, pero no es que es el diablo, es que tú le abres la puerta y el diablo se aprovecha para entrar. La carne, los celos. ¿Qué más dice? Pleitos, enemistades. ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen nuestros pleitos? De nuestras concupiscencias. De nosotros mismos vienen las dificultades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. ¿De dónde vienen? De nosotros, hermano. Se lo dije al principio de que estaba predicando. Usted no tiene que echarle la culpa a nadie. Usted es el culpable, yo soy el culpable. Hasta que nuestra carne no sea sujetada, crucificada, nosotros no vamos a poder ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Hermanos y hermanas, la carne es más difícil de lo que nosotros ¿qué? Pensamos. Por eso la gente se puede golpear y agarrar espinas y darse y golpearse la espalda y andar todo ahí para crucificar la carne, para pagar. No, eso no acaba con todo lo que es la carne. Usted no necesita despedazarse ni nada para crucificar su carne. Lo que necesita es permitir que Jesucristo sea el dueño de su vida.
Y que tome control absoluto. Y cuando toma control absoluto, entonces usted comienza a vivir y a caminar como Dios quiere y no como usted quiere ni como su carne le indica. Cuando la carne le dice, ve para allá, el Espíritu dice, mantente recto. Cuando la carne le dice, mira, mira, vaya, no, eso no puedo verlo yo, amén. Estás en la televisión, pum. Y la carne dice, mira qué lindo. Eso no hay que cuchinada, hay que botarla, amén. Pero si la carne te gobierna, ay, para aprender. ¿Se da cuenta? No solamente con pecados sexuales, pecados de naturaleza espiritual, sociales, sino pecados contra la voluntad, contra la naturaleza volitiva, o sea, lo relacionado a la voluntad. Muchas veces la carne nos lleva a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. A veces usted sabe que lo que está haciendo es ¿qué? Es malo. Pero esas cosas nos instan y vencen nuestra voluntad. Usted, por eso Pablo decía, miserable de mí, yo veo entre mí dos luchas, una que me lleva a hacer el bien y otra que me lleva a hacer el mal. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, pero la voluntad suya con la voluntad unida a la voluntad de Dios te da la victoria. Cuando tú sabes que eso que estás haciendo, o cuando yo sé que eso que estoy haciendo, pensando, es malo, yo tengo que decir, no tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. Y aunque la carne brinque y salte, yo tengo que sujetarla en el nombre de Jesús. La carne dice, miente, yo no miento. La carne dice, haz eso, yo no lo hago. La carne dice, ve por allá, hay nada. No, yo no voy a ir por ahí. La carne dice, nadie te está viendo. Mentirosa carne, porque si hay alguien que nos está viendo, Dios. ¿Seguimos con la carne? ¿O quieres pollo? Mueva la mano. Ahora sí, ¿cómo puede el cristiano vencer la carne? Ahí queríamos llegar, amén. Ya le hablé lo que es la carne, le hablé cómo ataca la carne su vida. Ahora, ¿cómo podemos vencer nosotros la carne? Lo primero es renunciando a los placeres de la carne. Tito 2, vamos Tito 2, 12. ¿Listos? 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa ¿qué? Mente, amén. O sea, sobria, prudentemente, justa, como Dios manda justa, piadosamente, como Dios es piadoso. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer la carne? Tengo que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tengo que tomar una decisión. Diga decisión. Tengo que decir, esto que estoy haciendo, no debo hacerlo más. Renuncio a eso. Renuncio a esos deseos. Renuncio a eso y comienzo a caminar sobriamente, prudentemente, justamente, en justicia divina y piadosamente delante de ti, Señor. Amén. Yo renuncio. Amén. Yo me niego a seguir ese camino. Amén. Yo renuncio. Cuando usted toma esa decisión, ya comienza usted a ganar terreno. Amén, hermano. Prende la televisión, sale las cosas que a usted le gustaba, ¡pah! Amén. Inmediatamente, y la carne le dice, prende, está bonita. No, usted le dice, no. Y pone mejor enlace, gloria a Dios, aleluya, amén. Amén. En vez de ver las ficheras, pone enlace, amén, hermano. ¿Usted sabe lo que está hablando?
En vez de ver la pulquería 1 y pulquería 2, ve a Jesucristo alabando y glorificando a Dios. Amén, hermano. ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué vacilón! No, qué vacilón. Mientras usted está vacilando, el diablo se lo está enrodando más y más, y después le pone a ver más cosas. Entonces usted toma la decisión, no, se apaga. Amén. Renunciar a los placeres mundanos, a la injusticia. ¿Ok? Segundo, viviendo en santidad. Amén. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7, verso 1. ¿Listos? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Pedro, vayas ahí, segunda de Pedro 3:11. Vamos a usar la Biblia. Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. ¿Listos? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué? De vivir. Entonces, renuncia al placer de la carne, viviendo en santidad, apartándonos, separándonos, consagrándonos, dedicándonos a Dios en toda nuestra manera de actuar, pensar y vivir. Amén. Santidad, y aquí voy con algo que siempre aclaro, santidad no es vivir con pantalón largo, vivir con, ¿cómo se llama? Con vestido largo, todos así, sin pintura, nada, parecer momia. No estoy hablando de esa santidad. Yo estoy hablando de la santidad práctica, de la santidad viva, de la santidad bíblica. Que la santidad bíblica es separación del pecado, es consagración a Dios. Es saber abrir nuestra boca. Es saber dónde miramos. Es saber dónde y cómo nos comportamos cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando está el esposo, cuando está la esposa, cuando están los hijos, cuando está la iglesia, cuando está el pastor, cuando no es el pastor, donde quiera que esté. ¿Cómo debo comportarme? Eso es santidad. No estoy hablando de vestido, de pelo largo, pelo corto, aquí, allá. No. Yo estoy hablando de la santidad bíblica, la santidad de consagración. Amén. Usted tiene que santificarse y decir: a mi Señor no le gustan las palabras que yo hablo, no las voy a hablar. A mi Señor no le gusta lo que yo estoy viendo, no lo voy a ver. A Él no le gusta por donde yo estoy caminando, no voy a caminar por ahí. A Él no le gusta lo que yo estoy haciendo, no lo voy a hacer, por amor a mi Señor. Y usted sea sincero y dígale: Señor, esto lo puedo dejar solamente porque tú me ayudas, pero yo solo no puedo, porque yo tengo buenas noticias para ti. Usted y yo solos no podemos hacer nada. Necesitamos la ayuda de Dios, y a medida de que nos consagramos, Él nos da la fuerza para salir adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. Los amenes bajaron, pero gloria a Dios. Aleluya. Crucificando la carne. Gálatas 5:24. Vamos rápido. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. ¿Listos? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. ¿Han qué? Crucificado la carne. O sea, han permitido que Cristo sea ¿qué? El centro. Han crucificado, han llevado a la cruz sus deseos, sus carnalidades, y han dicho: Cristo, me crucifico contigo para que tu vida viva en mí. Amén. Voy rápido porque el tiempo se me está yendo. Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Listos? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, amén. O sea, que si usted y yo matamos las obras de la carne, ¿vamos a qué? A vivir. Pero si no, vamos a morir en delitos y pecados. Colosenses 3:5.
Colosenses 3:5. ¿Listos? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y sigue diciendo, vale, porque está interesante. En las cuales escuche lo que dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro ¿qué? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. ¿Cuál es la otra parte? Aparte de renunciar, vivir en santidad, crucificar la carne, hay que vestirse cada día del hombre nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Entonces todos los días tenemos que vestirnos del nuevo hombre, que es lo que dice Pablo aquí en los Corintios, dice en Colosenses: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. El 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Gálatas 5 habla el fruto del Espíritu: paz, gozo, misericordia, bondad, perdón. Tenemos que vestirnos para vencer la carne. Tenemos que vestirnos cada día del nuevo hombre. Mira lo que dice Efesios 4. Efesios 4, 24. 4:24. ¿Listos? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de ¿qué? 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de ¿qué? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted se enoja, arréglese lo más rápido que pueda. No deis lugar al diablo, porque si usted le da lugar al diablo, el diablo se lo come. El que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Amén. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y aquí está lo del hombre nuevo: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la carne sí puede ser vencida, pero la decisión la toma usted y yo. Hay mucha gente que dice: es que usted sabe que uno es carne y la carne es débil. Sí, es débil, pero con Cristo tenemos victoria. Amén. Es como que usted está en el banco y mira el montón de billetes y diga: la carne es débil, me dan ganas de robarme estos. Amén. Amén. ¿Ah? La gente le pone: ay, es que la cervecita, hasta que mira la cervecita, la carne es débil, la boca. Usted tiene autoridad para decirle a esa cerveza que se sujete en el nombre de Jesús. Amén. Al vino, al licor, al vodka, lo que sea. Amén. Lo que usted tome. Amén. Amén. Eso. Usted tiene autoridad para decir no. Termino con esto. La carne
quiere acabar con usted y conmigo. Y si no escuche lo que voy a decir, si no hacemos algo, ella nos va a destruir. Amén. Venga, Orlando, pasa. Si no hacemos algo, ella nos va a destruir. Amén. Termino diciendo, debemos entender que la carne se opone a todo lo que Dios tiene para nosotros. Obstaculiza la vida espiritual, nos lleva a pecar contra Dios, nos conduce a la muerte espiritual. Y hoy, mi hermano y mi hermana, es un buen día para tomar una decisión de rechazarla y volvernos a Dios y comenzar a caminar en el Espíritu como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Amén. Hay que decirle a la carne no. Hay que decirle al Espíritu sí. Amén. Póngase de pie y dígale: Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu. Vamos, levante su mano ahí y dígaselo. Ven, Espíritu, ven.